los conceptos básicos para el estudio de fenómenos sociales contemporáneos. Oye, Ana, qué bonito es Xochimilco, ¿no crees? Sí, me encanta. A pesar de que se localiza dentro de una ciudad como el Distrito Federal, todavía se siguen practicando tradiciones muy antiguas. Así es, pero en Xochimilco también existen fenómenos sociales contemporáneos que afectan a la población. A ver, espera, me sorprendiste con ese término. Explícame, por favor, ¿qué son los fenómenos sociales contemporáneos? Mejor veamos el siguiente video. Los fenómenos sociales son hechos o problemáticas que ocurren en la vida social y en los que el ser humano interviene y actúa, ya sea participando en el surgimiento, desarrollo o solución de los mismos. Los fenómenos sociales son complejos, tienen diferentes orígenes y variantes, es decir, están sujetos a mutación y cambio. Algunos ejemplos de fenómenos sociales son la pobreza, la migración y la delincuencia, pero también el creciente desarrollo tecnológico, las actuales redes sociales, las culturas emergentes y la intervención del ser humano en el cambio climático, entre otras situaciones. Aunque los fenómenos sociales han existido desde que el hombre se agrupó socialmente, han variado con el tiempo. Por ejemplo, los fenómenos sociales de la Edad Media, como el poder de los señores feudales aliados con la religión, fueron distintos a los que ocurrieron en México en la época prehispánica, como las guerras floridas y los sacrificios a los dioses, por ejemplo. Y aquellos que existen hoy en día les llamamos fenómenos sociales contemporáneos. Para estudiar los fenómenos sociales contemporáneos existen varios conceptos que debemos tomar en cuenta, como sociedad, clase social, grupo social, proceso social y práctica social. Ana, ¿qué te parece si conocemos un poco más de Xochimilco? Me gusta la idea. Veamos las siguientes imágenes. Y bien, ¿qué fenómenos sociales contemporáneos encontraste en Xochimilco? Hay pobreza, trabajo infantil y comercio ambulante. ¿Y tú qué observas? Contaminación en el agua de los canales. Y en algunos lugares hay una gran cantidad de basura que pone en riesgo la salud de la sociedad. ¿Qué es la sociedad? Durante siglos, los filósofos y los estudiosos de las ciencias sociales han intentado definir con acierto el concepto sociedad, conforme a sus ideologías. Lo anterior ha generado que se escriban distintas definiciones con énfasis en elementos diferentes. Por ejemplo, el filósofo alemán Karl Marx dividió a la sociedad en dos grandes grupos: los propietarios de los medios de producción, es decir, empresarios, industriales y comerciantes, y aquellos que poseen el trabajo, como son los obreros y otros integrantes de la población que trabajan para subsistir. En tanto, el filósofo y sociólogo alemán Max Weber considera que la sociedad está formada por varias capas de la población, cuya acción social está inspirada en la unión de intereses comunes, y así existen diferentes y numerosas definiciones. Ante este panorama, algunos especialistas se han dedicado a la tarea de establecer una definición válida que integre todos los elementos que constituyen a la sociedad, tarea que no ha resultado fácil. Sin embargo, una de las más aceptadas es la siguiente: sociedad es la totalidad de individuos que guardan relaciones los unos con los otros, compartiendo diversos rasgos culturales que los unen como grupo y que además tienen metas y perspectivas comunes. Ana, ¿sabías que se puede llamar sociedad a la población que convive tanto en pequeñas como en grandes localidades? Sí, por ejemplo, los pobladores de ese lugar forman parte de la sociedad xochimilca. Los de Veracruz integran a la sociedad veracruzana. Y todos los habitantes de México somos parte de la sociedad mexicana. Yo me pregunto, ¿se podrá llamar sociedad mundial para referirnos a los habitantes del planeta, aun cuando sus integrantes son diferentes y desempeñan funciones muy diversas? Esa es una muy buena pregunta. Mejor veamos lo siguiente.
Todos los individuos que forman parte de la sociedad desempeñan una serie de funciones en su vida diaria. Algunos son médicos, otros profesores, hay obreros y empresarios, abogados, políticos y campesinos, y así una lista interminable. Al realizar estas actividades, desarrollan lo que se conoce como el rol o papel social, el cual eligen por deseo, vocación o buscando prestigio o retribución económica, integrándose de esta manera a la estructura de la sociedad. Por lo común, cada persona desempeña varios roles en la estructura social. Por ejemplo, un individuo puede ser campesino, padre de familia y líder de alguna agrupación agraria, o hija estudiante y empleada de un establecimiento comercial. Como miembros de la sociedad, los individuos se agrupan en las que se denominan como clases sociales. El concepto clases sociales se refiere a grandes grupos de personas que ocupan un lugar similar en el sistema de producción de bienes y servicios y poseen un nivel económico o de poder adquisitivo semejante como resultado de las posiciones que tienen en la división del trabajo. En la actualidad, el sistema de clases sociales es muy complejo, pero algunos especialistas lo dividen en clase alta, media y baja. Además de las clases sociales, los individuos forman también lo que llamamos grupos sociales. Este es otro de los conceptos que nos ayudan a comprender los fenómenos sociales contemporáneos. Un grupo social es un conjunto de personas que tienen roles similares dentro de una misma comunidad y se agrupan de forma estructurada y durante un tiempo largo. Quienes forman parte de un grupo social actúan bajo las mismas normas y valores y buscan los mismos fines sociales, lo que aportará bienestar a dicho grupo. Para formar parte de él, los integrantes deben tener creencias e intereses comunes y mantener comunicación entre ellos. En un grupo social, cada integrante tiene una función específica. El grupo social es la principal pieza de la sociedad y es el primer espacio en el cual los individuos ponen en práctica sus roles sociales. Existen dos tipos de grupos sociales, los primarios y los secundarios. Los grupos sociales primarios están conformados por la familia, los parientes, los amigos y los vecinos de la localidad, entre los cuales se establecen relaciones personales estrechas y afectivas. Ejemplos de grupos sociales secundarios son la escuela, los equipos deportivos y las asociaciones como las campesinas u obreras. Los partidos políticos, los sindicatos y las organizaciones no gubernamentales, también llamadas ONGs, entre otros. Grupos sociales secundarios más amplios y numerosos los constituyen los grupos étnicos y las clases sociales. Felipe, aquí tengo una foto de Xochimilco. ¿Puedes identificar en esta foto algunos de los grupos sociales que existen en Xochimilco? A ver... Pues aquí está la iglesia. Los feligreses y las autoridades eclesiásticas conforman un grupo social. También hay un gran número de comercios. Los comerciantes forman otro grupo social. Aquí están las oficinas de la delegación, donde trabaja el grupo social que conforman las autoridades de Xochimilco. Mira, esos estudiantes que están ahí forman parte del grupo social escolar, igual que sus docentes y los directivos de la escuela. ¿Sabes algo, Ana? Estaba pensando en la antigua sociedad xochimilca. Seguramente quienes habitaron ahí hace miles de años nunca se imaginaron todos los cambios que ocurrirían en ese lugar con el paso de los siglos, ni cómo se transformaría su sociedad. Otro concepto que nos ayuda a estudiar los fenómenos sociales contemporáneos son los procesos sociales, que son las transformaciones que ocurren en una sociedad a través del tiempo y en un espacio geográfico determinado e involucran a los individuos y grupos sociales, así como a las relaciones que existen entre ellos. El proceso social ocurre a nivel local, nacional o mundial y como parte de él suceden eventos y cambios que provocan transformaciones históricas dentro de las sociedades. Estas transformaciones afectan positiva o negativamente a los grupos sociales, quienes replantean sus relaciones creando nuevos modelos y prácticas sociales. Debido a que ningún proceso se encuentra aislado del otro, las transformaciones dan origen a otros procesos sociales. Un ejemplo de proceso social lo encontramos en la sociedad mexicana. A mediados del siglo XX, el porcentaje de mujeres que trabajaba fuera del hogar en nuestro país era muy bajo. De acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, INEGI, en el año 1950, cerca del 80% de las mujeres con edad para trabajar se dedicaban a las tareas del hogar.
Esta situación fue cambiando y como resultado de diversos fenómenos sociales, como las crisis económicas y el feminismo. Las mujeres salieron de casa e incrementaron su presencia en el mercado laboral, a tal grado que según el censo 2010, el 22.3% de los hogares en México tienen como jefe de familia a una mujer. Hace más de 1000 años que los primeros xochimilcas se establecieron en este lugar y muchos cambios han ocurrido hasta ahora. ¿Por qué no pedimos la opinión de un especialista para que nos hable de los procesos sociales más importantes que han tenido lugar en Xochimilco? Vamos a regresarnos a 100 años hacia atrás, en lo cual estamos dentro de la época de la Revolución. Acá en Xochimilco fueron zapatistas y carrancistas. En la Revolución huyeron y no tuvieron tantos problemas en los xochimilcas, porque me platicaban los abuelos que los zapatistas y los carrancistas, como no sabían nadar, pues obvio que no podían entrar al agua. Dentro de este proceso que hubo, la mayoría de la revolución se la pasaron en la zona chinampera. Después viene el término de la revolución, los xochimilcas comienzan a alimentar al centro de la ciudad. Desde los sismos del 85, Xochimilco tuvo una gran influencia de gente que no era de acá, nativa. De ahí comienza la influencia de toda la gente del Distrito Federal. El orgullo de Tlatelolco se vino para acá y encontró que era más barato los terrenos y lo compraron. Y ahí sí ya hubo una mezcla. Siempre ha existido la tradición, los clanes y el matriarcado. La gente nativa se rige por el matriarcado. Para que tú puedas entrar a uno de esos clanes, necesita dar visto bueno la persona, la mamá, la abuelita o la tía. La gente vivía de la zona chinampera. Una chinampa está preparada para dar de 4 o 5 cosechas grandes al año, por la forma de cultivar y porque entre más hijos que tuvieran era mejor, porque iban a cultivar más. Eso hizo de que pues creciera en demasía el pueblo. Una de las cosas que nos preocupa es la gente que nos visita y que nos tira la basura. El turismo se ha acrecentado últimamente y yo siento que pues es por el agua, porque yo me he dado cuenta que la gente que nos visita ve Xochimilco y para ellos es muy bonito, muy hermoso, pero para nosotros que vivimos y crecimos acá, pues entre bonito, porque ya hermoso ya no es el mismo de antes, ya no es el agua tan limpia. El proceso social va de la mano del concepto cambio. Exacto, las sociedades son dinámicas y cambiantes, y el proceso social no existiría sin las transformaciones que provocan el cambio social. Se define como cambio social a las transformaciones que ocurren dentro de la sociedad y que tienen impacto en las condiciones de vida de los individuos y en la estructura y el sistema de valores de los grupos sociales. Los cambios sociales pueden ser generados por causas internas o factores externos y de acuerdo con la velocidad con que se lleven a cabo, pueden ser. Derivada es el tipo de cambio social lento que implica cambios minúsculos, pero innovadores. Por ejemplo, el marcado descenso en la tasa de natalidad en los países de Europa desde 1980 a la fecha, debido principalmente al uso de anticonceptivos y al deseo de las mujeres por ocupar una posición sólida en el campo profesional y postergar la procreación. Evolución sucede con una velocidad progresiva y le da tiempo a la sociedad para adaptarse al cambio, casi siempre provocado por iniciativa de la misma sociedad. Ejemplo de evolución son los cambios que han presentado el ser humano y su estilo de vida, desde los tiempos prehistóricos hasta nuestros días. Revolución. Ocurre cuando algunas instituciones sociales son sustituidas bruscamente por otras, generando grandes cambios dentro de la sociedad, como por ejemplo los originados por la Revolución Francesa.
Los cambios sociales pueden provocar inestabilidad en el sistema económico y político de una nación, o la caída de un gobierno, o crisis económicas que resultan en la devaluación de una moneda, el desplome de la venta de mercancías y el aumento del desempleo. Pero los cambios sociales también pueden dar lugar a procesos de democratización en un país, o mayor justicia social, o desarrollo cultural y tecnológico. Ahora entiendo, las revoluciones, como la francesa o la rusa, implicaron cambios drásticos que se presentaron de golpe. Y hay otros cambios que evolucionan lentamente, pero son igual de importantes. Como el que vamos a ver en el siguiente video. Un ejemplo de cambio social que se ha presentado en México ha sido provocado por la migración. Millones de personas abandonan el territorio nacional cada año en busca de mejores oportunidades fuera del país. Principalmente un empleo cuyo salario les garantice satisfacer sus necesidades de alimentación, salud, educación, vivienda y acceso a los servicios públicos de ellos y sus familias. De acuerdo con el Banco Mundial, México es uno de los países con mayor número de migrantes, junto con India y China. En el año 2010, cerca de 11.860.000 mexicanos migraron, teniendo como destino principal los Estados Unidos de América. Este fenómeno ha provocado diversos problemas como la pérdida de recursos humanos y de mano de obra en los estados del país que son expulsores de migrantes, la desintegración familiar que puede derivar en situaciones como de deserción escolar, la drogadicción, el alcoholismo y el vandalismo, y por supuesto la inseguridad pública. Como hemos visto, los seres humanos desempeñamos roles y formamos parte de grupos sociales, gracias a los cuales nos insertamos dentro de lo que llamamos sociedad. Y como parte de la sociedad, realizamos un gran número de actividades denominadas prácticas sociales. El último de los conceptos que debemos tener en cuenta para comprender los fenómenos sociales contemporáneos. Las prácticas sociales son una serie de actividades que los seres humanos realizamos en nuestra vida diaria y mediante las cuales expresamos nuestras creencias, costumbres, habilidades y técnicas para desarrollar algún tipo de trabajo. Son prácticas que aprendemos desde la infancia y que surgen, cambian y terminan en el marco de la vida social de nuestra comunidad. La lengua, la religión, la historia regional, la cultura, la identidad, las costumbres y las tradiciones son prácticas sociales del ser humano. En una sociedad, las prácticas están determinadas por las clases y los grupos sociales. Por ejemplo, todos los individuos hacemos uso de la lengua, pero la manera en que desarrollamos y usamos el lenguaje depende del esquema cultural del grupo social al que pertenecemos. Las tradiciones de Xochimilco se rigen por mayordomías. Xochimilco tiene más de 424 festividades al año, todos con mayordomías. Y esos mayordomos son de los clanes. Un mayordomo de X fiesta son 3 mayordomos. El que da el desayuno, lleva a la Virgen o el Santo, la hace misa, vuelven a regresar y el otro mayordomo ya lo está esperando para la comida. Ahí están venerando a este personaje, lo vuelven a llamar a misa, lo vuelven a regresar y ya está esperando el otro mayordomo que va a dar de cenar a toda la gente. Otra de las festividades que es del pueblo, es muy grande, es los del Niñopa. Los del Niñopa es una imagen muy querida, que data del siglo XVI. Esta imagen fue hecha por manos xochimilcas y dirigida por los franciscanos en la iglesia de San Bernardino de Siena. Esta imagen tiene pues en la actualidad el pedimento para los mayordomos que lo tienen todo un año, que le hacen en su casa, para que ahí es venerado y solamente llega a la iglesia cuando le hacen misa. Más aparte de sus posaderos, está pedido hasta para el año 2025-26.
Los conceptos que hemos visto hoy pueden ayudarte a estudiar los fenómenos sociales que existen en la sociedad de la que formas parte. Identifica los fenómenos sociales de tu localidad. ¿Cuáles son tus roles sociales y los de tu familia? ¿Cuáles son los grupos sociales de los que eres parte? ¿Y qué otros grupos sociales existen en tu localidad? Reflexiona si estableces relaciones con aquellos que son distintos a ti. ¿Por qué sí o por qué no? También puedes identificar cuáles son los procesos sociales o transformaciones que han ocurrido en los últimos años en el lugar donde vives. ¿Qué cambios han sido los más drásticos y cómo han afectado a la sociedad de tu localidad? Y finalmente, ¿qué prácticas sociales llevas a cabo? ¿Cuáles realiza tu familia? ¿Y qué prácticas son las más importantes de tu comunidad? Analiza fotografías antiguas o platica con gente mayor. Ellos te darán su versión sobre lo que se vivió hace muchos años y cómo se fue transformando la sociedad. Conversa con tus compañeros e intercambien opiniones. Seguramente, entre todos, encontrarán información valiosa que puede complementar sus puntos de vista y enriquecerlos. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!